buenos días, varones. Es una bendición volver a encontrarnos en esta plataforma como Convivencia Cristiana de Oaxaca. Sé bienvenido y damos la bienvenida también a quienes de alguna manera se interesan también en estos temas. Yo sé que algunas son amas de casa, pero igual, bienvenidas. El tema que vamos a compartir de una manera muy sencilla, muy simple, es una generación con propósito. Y esto tiene que ver o conlleva a entender que tenemos como hijos de Dios, como jefes de hogar, de familia, tenemos una descendencia consagrada a Dios. Si analizamos históricamente la Biblia desde Génesis y revisamos toda la Biblia, sobre todo hablando de manera histórica, tenemos un Dios que nunca pidió el sacrificio de los hijos. Nunca aceptó el sacrificio de infantes. En la antigüedad había otras religiones, había otros dioses que exigían el sacrificio de los hijos. El único caso histórico que encontramos es cuando Dios le pide a Abraham, pero le pide, aclaro, no le exige, le pide a Abraham su único hijo. Abraham, obedeciendo la voz de Dios, se dispuso a hacerlo. Sin embargo, en el último momento, en el último instante, un ángel de Dios apareció y le dijo: detente, no lo hagas, ahora sé que temes a Dios. Y fue un referente para Dios mismo de que valdría la pena en su momento ofrecer Dios de igual manera como una sombra, como un reflejo en la palabra de la venida del Hijo de Dios en sacrificio por nuestros pecados, por nuestras faltas, para redención de nuestras almas. Así que quizás nos asombremos y nos inquietemos por lo que aconteció en la antigüedad, pero quiero decirte que de una u otra manera, todavía en la actualidad, hay familias, hay padres que se desentienden de lo que representa, de lo que tiene que ver el valor de nuestros hijos, y aún, fíjate, aún como creyentes, aún como cristianos, de una manera indirecta, de una manera velada, están ofreciendo a sus hijos en sacrificio a otros dioses. Pareciera una afirmación radical, pero lo hacen de una manera inconsciente, de una manera quizá desapercibida, porque nunca se preocupan por la salud espiritual, por la vida espiritual de su familia, de sus hijos, y creen que trayéndolos a la iglesia van a cumplir ese requisito. Vamos a leer el Salmo 127 en su versículo 3 al versículo 5. Dice: los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son. Los hijos de padre joven son como flechas en manos del guerrero. Dichoso el hombre que tiene su aljaba llena de esta clase de flechas. No será avergonzado cuando se enfrente a sus enemigos a las puertas de la ciudad. La versión Reina Valera dice que herencia de Dios son los hijos. ¿Qué representa una herencia de manera material, de manera terrenal? Una herencia, quien la recibe, la puede multiplicar, la puede agrandar o puede malgastarla y puede perderla de un día para otro. ¿Qué valor le estás dando, hombre, varón, a tus hijos? Ten presente que conforme a la palabra de Dios, dice la palabra que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de nuestro hogar.
Y esto aplica para aquellas mujeres que de manera solas están educando, están creciendo a sus hijos. Como familia tal vez no exista un hombre, un varón responsable. Así que vale la pena reflexionar y entender el valor y la trascendencia que tienen nuestros hijos, nuestra descendencia. ¿Qué haremos con ellos? Hay una enseñanza, ya la han explicado, dice que son esas saetas, los hijos en manos del valiente. ¿Hacia dónde vas a lanzar esas flechas, esas saetas? ¿Vas a lanzarlos al mundo para que se pierdan? ¿Vas a contaminarlos con el mundo? ¿Vas a dejarlos que ellos decidan su vida? Cuando la palabra nos da una indicación contraria. Uno de los propósitos fundamentales como padres, yo diría que el principal, es instruir en los caminos de Dios a nuestros hijos. Desde el momento exacto en el cual ellos tienen ya conciencia, uso de razón, comenzar a instruir acerca de su vida espiritual. Y en ese proceso de crecimiento, que ellos estén conscientes de la presencia de Dios en tu vida, en su mamá, que es tu esposa, en el seno de la familia, en el hogar. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. La Reina Valera dice: instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y cuando él ya sea grande, no se apartará. Me preocupa al día de hoy conocer a familias cristianas en donde sus hijos prácticamente son desconocidos dentro de la iglesia. Se les conoce como mamá, como papá, pero no se sabe nada de ellos. Ni siquiera tener la esperanza de pensar que asisten a otra congregación. Es un momento quizá de reflexión. No lo tomen como una crítica, no pretendo juzgar a nadie. Dicen que lo que se ve no se juzga, está a la vista. Pero mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el primer y gran mandamiento que encontramos en la palabra. Y sigue diciendo: con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en tus manos, en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Pareciera algo exagerado, es algo alegórico, es algo simbólico, pero conlleva mucha verdad. Tenemos que tener la palabra presente de una manera permanente, no en cada domingo, no en cada reunión, sino de una manera permanente y de manera visible. Incluso quizá pudiera sonar un tanto extremo, pero no lo es. En la medida en que tú puedas reflejar de una manera constante la palabra de Dios. No caigamos tampoco en cuestiones extremas de que tengas que tapizar la pared de tu casa con la palabra de Dios, no, sino que haya una presencia de Dios de una manera permanente. La Reina Valera dice que nos da una responsabilidad hasta como abuelos, porque dice: esto le enseñarás y le mostrarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Imagínate hasta dónde se traslada
nuestra responsabilidad como padres, como reyes y sacerdotes de nuestro hogar. Pero mira, varón, no podemos dar algo que no tenemos. Si realmente no cumplimos con el primer gran mandamiento, que es amar a Dios, lo único que estaremos haciendo es enseñarles una religión a nuestros hijos con liturgias incluidas. En consecuencia, la mayor enseñanza será nuestro propio ejemplo. Ese es básico y es claramente entendible. Tú no puedes hablar de una manera y demostrar en tu vida personal, familiar, de trabajo, una forma distinta. Habrá fracasos porque tus hijos tendrán una buena religión quizá, pero no tendrán a Dios en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo aconsejó a las multitudes acerca de los religiosos, acerca de los doctores de la ley, de los escribas, de los fariseos. Él hizo un señalamiento muy importante a las multitudes. Dicen, escúchenles, óiganlos, atiendan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. No sigan esa vida que no es congruente con lo que ellos enseñan. Y es algo triste para estos tiempos porque vemos cotidianamente gente que pretende enseñar la palabra de Dios y hablan muy bonito, se expresan muy bien, pero mira, es triste decirlo, no lo viven. No puede uno mirar en ellos verdaderamente su comunión con Dios y la presencia de Dios. Sin embargo, hay gente ingenua que es arrastrada por el carisma, por la simpatía, por el cariño, por el afecto, por lo que tú quieras. Yo nada más diría lo que nuestro Señor Jesucristo, óiganlos, aprendan, pero no vivan la vida que ellos viven. Otro fundamento importante es afirmar a nuestros hijos en su identidad y personalidad, encauzándolos a su propio propósito y destino. De lo contrario, estarán destinados a fracasar sobre esta tierra y a perderse por la eternidad, aun cuando aparentemente hayan alcanzado el éxito y profesen una buena religión. Es el caso típico del joven rico. El joven rico tenía tantas posesiones, tantos bienes, tenía una excelente instrucción de la palabra, guardaba, dice la Biblia, todos los mandamientos, de tal manera que leemos textualmente que dicen que Jesús le amó, le consideró, apreció su devoción de este joven, pero este joven solo tenía una religión. Y cuando Jesús le llama y le dice, sígueme, este joven rechazó tal ofrecimiento y dice la Biblia que se fue triste. Como hijos del gran rey que somos, como sacerdotes, tenemos que hacerles entender a nuestros hijos que ellos también lo son hijos de Dios. Recuerden que tenemos un Padre y como tal dicen, alguien ha dicho a manera de broma que Dios no tiene nietos. ¿Qué es lo que Dios tiene? Dios tiene hijos. Y no vamos a fundamentar nuestra fe para que en ella descansen nuestros hijos. Vamos a procurar que ellos puedan tener su propia fe, su propio caminar con Dios. Vamos a ayudarlos a desarrollar sus dones y talentos, incluso en lo referente a su sexualidad. Esto es muy importante, ayudarlos para que ellos también se afirmen en todas las áreas de su vida, incluyendo un tema tal vez tan un poco sensible o delicado que es la sexualidad. Mira, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, cuando Jesús salió del agua,
vio que se abría el cielo y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. En ese momento una voz que venía del cielo le dijo: tú eres mi hijo, a quien quiero mucho y estoy muy contento contigo. Fíjate qué palabras. Dios mismo, Dios el Padre, atendiendo a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se hizo hombre, como tú, como yo, de carne y hueso, quizá con ciertos temores, con cierta incertidumbre que humanamente es parte de ello. Y Dios entendió muy claro que su Hijo sobre esta tierra, caminando sobre esta tierra, necesitaba tal afirmación. Yo te pregunto, hombre, varón, no importa la edad que tengan tus hijos, ¿estás afirmando a tus hijos? ¿Estás encauzando los dones, los talentos? ¿Los estás descubriendo con ellos? ¿Tomas tiempo con ellos para platicar, para conversar, para saber cuáles son sus gustos, sus deseos, sus aspiraciones, sus metas? ¿En qué es él bueno para la escuela? ¿Qué materias le gustan? ¿O te concretas a exigirle nada más las tareas y buenas calificaciones? Y a lo mejor hasta vas más allá, tratas de imponerle una profesión, tratas de imponerle una ocupación. Mira, no le corresponde a nadie, ni siquiera al mismo gobierno, orientarles en sus preferencias sexuales. Es algo que Dios ya definió desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Dice que nuestro embrión vieron los ojos de Dios y Él nos formó. Ahora, ya con esa sexualidad determinada por Dios, vamos a afirmarlos de una manera quizá muy sencilla, muy burda, vamos a llamarlo así. Tuve un padre que desde muy pequeño me hizo notar el sexo contrario, a manera de broma, de chascarrillos, que de momento me ofendían como niño, pero me decían: mira, esa niña te queda viendo, mira esa niña. Y es algo muy peculiar porque recuerdo que al principio me enojaba. Ya con el paso del tiempo fue diferente, pero como padre tienes que cuidar también esos límites, entender que dice la palabra que para nuestros hijos todo tiene su tiempo. Yo estoy como padre en ese tenor y estoy siendo un poco estricto en esa área. Ellos están en estos momentos únicamente para estudiar. Desde que nacemos habrá desaciertos, errores que nos llevarán a fracasar una y otra vez, pero los más inmediatos a nosotros fueron nuestros propios padres y en consecuencia la familia que nos rodeaba, los tíos, los primos, los amigos, los maestros, etcétera, etcétera. Como padres, o si estás tú como mamá al frente del hogar, tú sola, somos ahora, escúchalo varón, mamá, tú que atiendes a tus hijos de manera sola, somos los directores técnicos de nuestro equipo como familia. Somos los entrenadores, somos los coach para ellos. En nosotros está ya un camino recorrido con lo que vivimos desde que tenemos uso de razón. Como papá, como mamá quizá comprendieron y comprendimos en su tiempo esos miedos cuando eran pequeños, esas inquietudes en su niñez, en su infancia y esa adolescencia. Así que habiendo vivido eso, estamos ahí para sostenerlos, para ayudarlos, para encauzarlos y para afirmarles, decirles: ¿sabes qué? Tú eres mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Necesitan ellos afirmar, tener plena certeza, tener plena seguridad.
está en nosotros, papá, mamá, si es que tú atiendes directamente a tus hijos. Dios nos ha asignado principalmente a nosotros como padres la responsabilidad directa para encauzar a nuestros hijos a amar a Dios y a encontrar el propósito que Dios tiene para sus vidas de manera individual, de manera personal. Pero lo principal es encauzarlos a que amen a Dios y ellos cumplan la voluntad de Dios en esta tierra. Insisto, no es responsabilidad del gobierno, de las escuelas, ni de nadie más que de nosotros, varón, como papá. Procuremos, por lo tanto, hombres, la independencia total de nuestros hijos para asegurarnos, pero asegurémonos de su dependencia de Dios. Son dos cosas que parecieran antagónicas. Vamos a comenzar a buscar la independencia total respecto de nosotros como padres, como mamá, pero que ellos lleven el fundamento de depender de Dios. Hemos estado en funerales donde el padre que ha partido ha dejado un patrimonio considerable. Y yo recuerdo, trato de reiterarlo, decirle a los hijos, la mejor herencia que ahora tienen es el conocimiento de la palabra de Dios que tu padre te instruyó. Es la mejor herencia, el conocer a Dios. Como padres, ¿qué más quisiéramos asegurar nuestros años para que a nuestros hijos nunca les falte nada? Qué bonito sería, quizá un sentimiento de protección. Pero créeme que eso no es posible. Prácticamente es algo absurdo. Y aunque se pudiera, papá, aunque Dios nos permitiera años fuertes en nuestra vejez, el sobreproteger a nuestros hijos es algo malo, es algo nocivo, es algo perjudicial. La misma naturaleza, tan solo en el ejemplo del águila, el águila dice que inquieta y revuelve el nido para que esos polluelos aprendan a volar. Yo me asombro, me maravillo cómo hay padres o hay mamás que tienen hijos de 30 años y aún le siguen comprando juguetes. Claro, son juguetes más caros, pero como yo lo miro, no dejan de ser juguetes y procuran que no les falte nada, cuando es una edad donde incluso ya llevarían por lo menos 2 empleos en su vida curricular. Quiero terminar leyendo, antes que nada, quiero referir una anécdota. Platicaba yo con una funcionaria pública y yo le pregunté y le dije, hablando de cuando ella refería de su único hijo, le digo, ¿y qué quiere usted que sea su hijo cuando él sea mayor, cuando él sea grande? ¿Qué quiere usted que sea? Y me dejó impactada su respuesta porque me hizo reflexionar y entender muchas cosas. Ella me dijo con una sonrisa amplia y con una certeza y seguridad, dice, lo único que yo quiero para mi hijo es que él sea feliz. Si tú te aseguras de que tus hijos tengan a Dios, vas a tener esa certeza. Y termino con esta cita, el Salmo 16, versículo 1 al 5, y después del 8 al 9, y termino con el 11. Dice, Dios, protégeme, que en ti confío. Dijiste al Señor, tú eres mi dueño, mi felicidad está en ti.
en cuanto a las divinidades de esta tierra, esos poderes que tanto me complacían, esos muchos ídolos tras los que corren, yo no les ofreceré sacrificios ni pronunciaré su nombre con mis labios. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa. Tú eres quien diriges mi destino. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no sucumbiré. Por eso se alegra mi corazón. Mi interior se regocija. Todo mi ser descansa tranquilo. Tú me muestras el camino de la vida. Junto a ti abunda la alegría. A tu lado el gozo no tiene fin. Varón, es mi oración y como iglesia estaremos dispuestos a hacer equipo para preparar a una generación que trascienda espiritualmente, una generación que cumpla su propósito. Son tiempos muy peligrosos, son tiempos finales. Y Dios necesita una generación fuerte espiritualmente hablando. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que hubo una generación, hubo una nueva generación que no conoció a Dios. Que esta generación sea una generación llena del Espíritu Santo. Pero no lo va a hacer, hombre, si tú y yo no nos disponemos a amar a Dios con todo nuestro corazón y a buscarle a Él con todas nuestras fuerzas. Hombre, que Dios te bendiga. Ha sido una bendición compartir estos minutos contigo y seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Gracias.